La contabilidad es una disciplina cuyo origen se remonta a los inicios de la civilización. A lo largo de la historia ha experimentado una evolución significativa adaptándose a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Los especialistas sitúan en Mesopotamia el origen de la civilización y no es para menos. Como muchos otros aspectos de la vida que conocemos hoy, también el origen de la contabilidad se remonta a esta parte del mundo. Fue aquí donde los números y las escrituras experimentaron sus primeras grandes evoluciones y donde los templos empezaron a controlar las ganancias económicas que lograban. No se puede hablar del origen de la contabilidad sin mencionar el método de partida doble. Consiste en hacer un seguimiento de las finanzas de una empresa por medio de dos columnas, una dedicada a las entradas de capital y otra a las salidas, para tener un control mucho más claro del equilibrio de las cuentas. El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo su primera manifestación escrita con la publicación en Italia, Venecia, en 1494 de la famosa obra Summa de Aritmética, Geometría, Proportioni e Proportionalità, escrita por Luca Pacioli. En su texto se descubre que los comerciantes venecianos llevaban un borrador antes de pasar sus registros a los libros contables. El uso de distintas monedas les obligaba a anotar de manera desordenada sus operaciones para luego convertir los importes de las mismas a una sola y de ahí pasarlas al libro diario que se llevaba al consulado para legalización. El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo tu primera manifestación escrita con la publicación en Italia, Venecia, en 1494, de la famosa obra Summa de Aritmética, Geometría, Proportini e Proportionalità, escrita por Luca Pacioli. En su texto se descubre que los comerciantes venecianos llevaban un borrador antes de pasar sus registros a los libros contables. El uso de distintas monedas les obligaba a anotar de manera desordenada sus operaciones para luego convertir los importes de las mismas a una sola y de ahí pasarlas al libro diario que se llevaba al consulado para legalización. En el siglo XIX, el panorama era muy distinto al de la antigua Mesopotamia. Las bases de comercio actual ya se habían asentado y la contabilidad era una actividad cotidiana para banqueros y mercaderes. Pero no todo estaba escrito todavía. A diferencia de las transacciones aminoristas del pasado, empezaron a surgir grandes cadenas productoras, motivadas por los avances de la revolución industrial, que trasladaron la historia de la disciplina a Reino Unido. Con sus decenas de fábricas y la internalización de sus mercancías, se hizo cada vez más patente la necesidad de convertir las prácticas contables en una profesión per se. Los especialistas en finanzas no querían seguir en el mismo nicho que los abogados, sino disponer de una condición diferenciada que les elevase a los ojos de los demás expertos. Fue Escocia, concretamente Glasgow, quien tomó la iniciativa en este punto y sumó fuerzas en el Instituto de Contadores de Glasgow. Tras una petición a la corona, se creó el Cuerpo de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales. Se estableció un procedimiento oficial para acceder a la profesión y se sentó en un precedente que seguiría el resto de las naciones. Ya en nuestra época, en el siglo XXI, las tablillas rudimentarias se han transformado en software específicos para hacer el seguimiento de las cuentas de una compañía. Algunos programas incluso se basan en la nube para tener acceso a la información desde cualquier plataforma. Gracias a ellos, el proceso es hoy mucho más sencillo y basta con reunir los documentos,
los justificantes de pago o las facturas, por ejemplo, e introducir los datos en el asiento adecuado. El resultado deben ser 2 libros, el diario y el de inventario y cuentas anuales, lo que no ha cambiado en su legalización, ya que ambos deben presentarse ante el registro mercantil dentro del periodo estipulado para ello. La importancia de esta disciplina se mantiene desde hace miles de años y se ha visto fortalecida con cada nuevo avance del comercio. A día de hoy, todas las empresas cuentan con un contable para asegurar su estabilidad financiera. Así de importante es esta profesión.